Buenos días. Buenos días. Entramos por ahí unas tareas pendientes. No sé si alguien las mandó o si las traen para verlas aquí en la pantalla. No, ahorita nosotros nos faltó traerla, pero empezamos con bastante trabajo en la oficina. Ya para la siguiente. Bueno, bien. Yo creo que inclusive si nos pueden mandar el lunes o martes por ahí, ya para irlas viendo y ya el viernes, que sería la última sesión probablemente, pues ya nada más revisarlas. Ya queremos terminar, ¿no? Sí. Entonces, esa es una de las últimas reuniones. Habíamos pensado que sí, probablemente nos extendiéramos hasta el 1 de marzo. Pero sí, yo creo que ya trataríamos de cerrar esta situación, porque después vienen otros trabajos que va a hacer el personal de apoyo aquí del subcomité, ya para cerrar todo esto. Y ya se pasa a nivel de comités, en donde ya nos integramos con los otros subcomités de desarrollo humano para sacar el resultado global de todo esto y verificar cualquier coincidencia, empalme o divergencia que podamos tener entre los subcomités, ¿no? Y eso está planteado para terminarse a mediados de marzo, más o menos. Entonces, pues en la medida en que podamos terminar nuestra labor, va a ser en la medida en que vamos a poder empezar la siguiente. Y por nuestra parte también cuenta con información más el martes. Ahorita lo que trajimos fue, ya hicimos toda la recuperación de los estudios, ya casi me los estoy entregando. Ahorita me están entregando todos los Están desde el de Astra hasta el de Logic. Son 4, con toda la información que yo tengo, el sistema tiene. Queda pendiente la última que se termine y se entregue. Pero ya está esa allá disponible. De hecho, me metí hasta en computadoras ajenas, pero ahí está. Le dice de espía, pero ahí está la información. ¿Alguna duda que hayan tenido con respecto al llenado de las formas? ¿No? Bueno, hay una hoja que creo que nos va a facilitar a todos el llenado de las formas que hemos estado manejando, que es la identificación para cada acción del responsable, de quienes deberían de estar solidariamente apoyando al responsable o consensando. Luego la definición de la prioridad, así en principio, ¿no? Y finalmente la definición de las características de calendarización del proyecto, si va a ser anual, si va a ser multianual o si va a ser permanente. Entonces, si gustan, podemos proceder a eso, y terminando eso, creo que hay dos propuestas ya de acciones ya elaboradas. Una en la hoja que es, y la Okay. otra no tenía el formato de la hoja. Ah, okay. Es lo que mandó Rodolfo. Porque lo que podemos hacer es revisar la hoja, aprovechando ahorita ya que ya está, y pues a lo mejor saltan dudas por ahí, ¿no? Después de ver esto, Carlos, o antes. Después de ver esto. Sí, porque sí, yo sí tuve algunas dudas, pero pues sería cuestión también de verlos con todos para aclararlas. Okay. Lo que tenemos que hacer aquí es establecer de cada una de los elementos de las acciones que manejamos quién es el responsable. Y de esa manera va a ser más fácil ya el llenado de los formatos, porque ya en principio ya consensamos quién debería ser responsable de la operación adecuada, ¿no? Entonces, con respecto a la actividad de planeación integral, se habla de una operación adecuada con respecto al transporte. Y ahí, ahorita tenemos dos instancias principales que están operando el transporte. Por un lado, tránsito, y por otro lado, Simultra, el transporte público. Pero hay muchos elementos que están fuera de eso, ¿no? Tendríamos que determinar ahorita a quién le daríamos la responsabilidad de estar manejando la integración de todo el transporte.
Tránsito no lo veo con esas características. No, tránsito es vigilancia normal. Y pues ahí vería dos en operación. Yo vería, pues Inmutra es el único que realmente está metido en eso, aunque no tiene todo el ámbito, toda la visión del ámbito. Tendríamos que decidir si habría que hacerle adecuaciones desde sus competencias, ¿no? Para efecto de que pudiera manejar. O sea, cuando estuviéramos viendo ahí las acciones inmediatas, ¿verdad? Tendríamos que quizás modificar su reglamento y ampliar su visión si es que así se queda, ¿no? En este caso estamos hablando del aspecto del municipal o estatal. Municipal. Municipal. Sí. Entonces ese tema no entraría municipal. Como parte de las coordinaciones que tenemos más adelante, sí tendría que entrar. O sea, tendríamos que coordinar con el SCT. Todo lo que estuvimos discutiendo sobre la normatividad, ¿verdad? De que SCT tiene una normatividad bastante extensa y bastante completa, ¿no? Sin embargo, invade competencias o, sin querer invadir competencias, derrama competencias en cosas que nosotros no tenemos regulado, ¿verdad? Como veremos lo de los taxis o los camiones de carga, ¿no? Eso tendríamos que regularlo nosotros y tendríamos que ponernos de acuerdo con el SCT de qué aspectos, de cómo hacerlos y que no tuviéramos problemas ni nosotros, ¿verdad? Pues ahí entraría Simutra nomás como responsable. O sea, entraría Simutra como responsable, pienso yo, ¿no? Y como involucrado, pues entraría Tránsito, estaría el IMIP, Ingeniería de Tránsito. estaría Ingeniería de Tránsito. Le ponemos Ingeniería de Tránsito Estado. Ponle mejor en Tránsito, pone Dirección de Seguridad Pública. Diversión y Seguridad Pública. Ahí sería entonces y sería Ingeniería de Tránsito. Que sería DAO, ¿no? Dentro de DAO, porque hay varias corrientes en DAO. Ajá. Ponemos DAO sería todo, ¿no? Nomás estamos sacando Ingeniería de Tránsito. Ok. Entonces ponle DAO, O entre paréntesis. entre paréntesis Ingeniería de Tránsito. Porque no, pues digo, Ingeniería de Tránsito no podemos llegar directo con ellos. Tendríamos que llegar a DAO. ¿Alguien más que debería de participar ahí? Los concesionarios o entrar eso dentro del Simutra. Porque los concesionarios recuerden que operan Ok, el concesionarios. Nosotros vigilamos la operación, pero ellos arman Sí. Concesionarios Y permisionarios. y permisionarios. Involucramos allá a SCT. En parte sí, porque ellos tienen el ferrocarril, derechos de vía ferrocarril, tienen Pero también las foráneas. se da una mezcla ahí en la cuestión de la carretera federal, ¿no? Así es. Con los del Valle y todo eso. Sí, porque por ejemplo ahorita que estamos revalidando concesiones del Valle, que estamos tratando de sacarlo lo más posible de lo federal, porque eso requiere un permiso para ellos, más gasto y más problemas. ¿Seguimos dando responsables involucrados o Sí, terminamos? SCT sería otro. Ahí está. Ya está? Ah, ok. ¿O le seguimos con prioridad? Vamos a manejar todos los involucrados de todos los primero Ok. para que no estemos duplicando. Luego, planeación del transporte y movilidad adecuada. IMIP sería el general. ¿Perdón? IMIP sería el marco general. Sí. Y ahí ya entramos nosotros. Y los involucrados serían todos los mismos, ¿no? Los mismos, exactamente. Nomás ahí sí entraría la dirección de administración urbana completa, ¿no? ¿Le modifico algo o le meto nomás la dirección? En vez de, nomás quitar ingeniería de tránsito para que quede el lado. ¿Así? Y Bueno, acá no sé si debe ser IMIP junto con Simutra, porque finalmente
bueno, tiene que si alimentar. Mutra tiene que aparecer ahí, Sí. si Mutra no. O puede estar acá en involucrados o puede estar como responsable en coordinación de cómo, pues no sé, porque finalmente si Mutra tiene que alimentar a nivel de información. Amiga, No, pues entonces, todos. habría que meter a Sidue también, involucrados. Sí, Dui también. Pero no en operación. No, en operación. No, en Operación, operación, no, no más en abajo. operación. Operación. ¿Qué sigue? Pues aquí sería Init, John, Simut. ¿Aquí? Yo creo que no deberíamos de mezclarlos, a lo mejor la responsabilidad fue IMI. Y ya si Mutra tiene que estar coordinando, ¿verdad? Sí, yo pienso que debe tener el marco general, pues, y para todos los elementos. Y ya estamos metidos. Y MIP no tiene capacidad para operación, es para planeación exclusivamente. Y si Mutra, la cuestión es darle esa capacidad de operación de todo el sistema, ¿no? Que sería algunas de las cuestiones que tendríamos que mencionar ahí. Si quisiera esa hoja, tendría que mencionar que habría que darle capacidad a Mutra porque actualmente no la tiene. Actualización y seguimiento de planeación del transporte. Sí, Mutra podría estar ahí, porque tiene todos los datos inmediatos, ¿no? Ok. Involucrados creo que... Sería tránsito, la dirección de seguridad, sería ingeniería de tránsito, ahí otra vez. Sería DAO y entre paréntesis ingeniería de tránsito, ¿no? Si quieres pasa todos los de arriba y luego vamos borrando, mejor está más fácil. ¿De los primeros o los segundos? De los primeros. Serían los mismos porque si ellos Dirección de seguridad. están involucrados en la operación, ellos van a brindar los datos de la actualización de la Está bien. ¿Están bien todos? Está bien. ¿Algo que falte ahí? No. coordinación. Uno que falta ahí en planeación va a ser, bueno, está la DAO, está ingeniería de tránsito, pero también debe estar catastro. Sí, por eso está DAO solo, Sí, porque abarca todos. ok. Y en la operación sí especificamos que es ingeniería de tránsito. Luego, coordinación interinstitucional adecuada. ¿Quién debe tener todo? Pues en cuanto a la coordinación, probablemente tenga que ser el coordinador de la coordinación de direcciones, ¿no? O el secretario del ayuntamiento, no sé. Coordinación de direcciones, a lo mejor. Además que estamos hablando de planeación del transporte, planeación integral. O sea que finalmente hablaríamos del IMIP como responsable de la coordinación. Sería especializado en esta materia. A ver. No más que rebasa los aspectos nada más de planeación. Ahí incluiría en la coordinación toda la operación, que probablemente sea lo más complicado, ¿verdad? Ayer en infraestructura rural ya en algunos casos ahí figurábamos para estos casos al Copladem, ¿no? En este caso, de la visión, ¿no? Una cosa así, lo figurábamos en esa parte como pensando en que ya operara realmente en la coordinación. Pues ahí una de las cuestiones es que se tendría que crear un organismo de coordinación, que es precisamente lo que está marcando esa actividad, ¿no? Entonces el propio organismo se tendría, ahorita la cuestión sería para esta acción, para realizar esta acción, ¿quién sería la instancia que propusiera? Pues el COPAEM es el que abarca al ciudadano y
servidor, ¿no? Y el ayuntamiento. ¿Qué otro organismo hay que haga eso? No hay donde se da la... Pero no sé si el alcance realmente de la acción tenga que ver con una vinculación o con una función ya más gubernamental, podría ser una... El solamente ya es de consulta. Ajá. Sí, yo lo veo más como coordinación de dependencias, pues, de cómo buscas... Aprueba. El ¿Cómo Copladem haces aprueba. ¿Cómo haces Que el ahorita no está enlace? así. No. No está así. Sí, todas las obras las aprueba. Si no se aprueban en el centro del Sí, Copladem, no se hace. el Copladem Pero pasa los todo. reglamentos, por ejemplo, También. Los reglamentos deberían de también aprobarse. y en Copladem. no lo están haciendo así, como te platicaba anoche. Sí, de hecho es que Copladem tiene unas comisiones, ¿no? Comisión de Servicios Públicos, Comisión de Ecología, Comisión de tal, y esas comisiones son las que ven parte de esos puntos. Y luego sube a un mayor ya que se Copladem solo. Y el otro problema es que si en las leyes está el procedimiento de aprobación, entonces ya se sale de Copladem, porque se supone que esa ley se aprobó con consenso, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los 3 planes que van a generar del ejercicio de Gran Visión, lo que es el plan de desarrollo estratégico municipal es competencia de Copladem, pero los otros 2 no, se van a la Comisión Coordinadora del Plan de Desarrollo 1 y el otro se va al fideicomiso, o sea, la aprobación a través del Consejo Técnico de la zona metropolitana municipal. Entonces, ahí hay requisitos específicos de la aprobación. Pienso que debería ser alguno de los integrantes darle esa capacidad de coordinar, porque si se piensa de formar otra, pues va muy fuera de lo que se mira. Sin embargo, si se le da fuerza al INVIVO, se le da fuerza a Simutra, pues ya está muy relacionado a lo que se debe hacer en esos casos. Aquí lo que estamos viendo no es ya la coordinación, sino el diseño del proceso de coordinación. O sea, y pues probablemente esté mucho más relacionado con cuestiones de planeación, ¿no? O sea, que dentro de la estructura de planeación se tenga que determinar ya un estudio específico para el organismo que se va a encargar de estar manejando, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita lo está haciendo coordinación de directores, pero no tiene ni estructura ni capacitación para hacer las funciones de lo de transporte, ¿verdad? Entonces, ahí hay... Parece coordinación no en general. Pero no se limita únicamente a la planeación, también estamos hablando de la operación. operación, así es. Por eso, a lo mejor sí sería conveniente que fuera Simutra y ya se buscara a través de otros medios, no sé, o la propia Simutra fuera quien estuviera buscando la coordinación con la SCT, con la CIDU, con el INIC. En ese caso apoyaría la idea que se trae ahorita de conformar esa dirección de movilidad, que es complementar al SIMUT con acciones de línea de tránsito, de semaforización, de seguridad. También podría ser profesional. Sí, porque es todo, finalmente, o sea, el control, el seguimiento, la operación, la planeación. Entonces, como todo compete al transporte y a la movilidad, puede ser Simutra o puede inclusive hacerse lo que tú comentas también de crear un organismo que sea exclusivamente de movilidad. Que sería parte de eso. Por un lado sería crear la dirección y crear todas las cosas, ¿no? Pero por otro lado sería un consejo superior en donde hubiera participación ciudadana también, que podría ser en el Copladem, nomás que ahorita todavía no estamos hablando de específicamente el organismo responsable, estamos hablando de cómo vamos a hacer la coordinación, cómo vamos a proponer que se estructure. Es un estudio para definir cómo se hace eso. Entonces, en esta coordinación que está Simutra y a este lado puede estar Copladem, coordinación de directores, todos los rollos aquí involucrados. Sí, ahí tendría que entrar Secretaría del Ayuntamiento porque se va a modificar, tendría que entrar Cabildo. Sí. Pues ahorita vamos dejándole Simutra y MIP, ¿no? Que cualquiera de esos dos debería ser el responsable, ¿no? Parece que siempre debe haber un marco general, es como los planes y programas, ¿no? Hay un plan de desarrollo urbano y hay unos planes parciales, es el mismo esquema, ¿no? Debe haber una cabeza que maneje todos los, y de ahí se deriva Simutra con solo el transporte.
Y del otro lado tendría que estar Copladem. Estaría Cabildo, Secretaría del Ayuntamiento, Coordinación de Directores. A ver, pero esa coordinación no tiene que ser hacia afuera, porque ahí estamos quedándonos adentro nada más del municipio. O sea, yo digo que la coordinación se tiene que dar con la ST, con la CIDU, o sea, no sé, hacia afuera, pues, más que se quede adentro. Sí, pero ahorita lo que estamos hablando es cómo vamos a plantear que sea la organización. Y los que tienen la responsabilidad de cambiar la estructura de organización, la estructura interna municipal, pues son esas dependencias. Sí, el campo de acción ya sería el que esto. O sea, los que van a participar son los de allá arriba, eso ya lo tenemos claro. Sí, es que Pero ¿quiénes van a hacer el cambio de estructura orgánica de la administración es que si te municipal? fijas en la acción no dice eso. Acá está. La acción no dice eso. Aquí O está sea, la acción. no, la acción dice que es coordinación, pero ahorita no tenemos una estructura de coordinación. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es cuál va a ser el elemento que va a coordinar todo esto. Lo que planteó al principio Mauricio fue la cuestión de que fuera Copladem, que fuera Copladem el que organizara todo eso en el seno de esto, pero no tiene capacidad administrativa. O sea, necesitamos un organismo que tenga capacidad administrativa y que pueda supervisar y acordar con todos los participantes, con todos los actores, cómo vamos a ir transformando nuestro sistema, ¿no? Okay. Bueno, vamos a dejarlo así. O sea, ahí están los aspectos que considera que es creación de la Dirección de Tránsito y Transportes Municipal, homologación de la reglamentación urbana y coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sí, sí. Por eso te decía, o sea, finalmente ahorita puede quedar las posibilidades en Simutra y en tanto se genera un organismo que claramente va a ser el coordinador, pero también debemos buscar, o sea, por eso ya estamos cumpliendo el primer punto, que es la creación de la Dirección de Tránsito Municipal o Dirección de Movilidad o lo que sea, ¿no? Pero finalmente también tenemos que lograr la coordinación hacia afuera, ¿no? Con los tres niveles de gobierno. Esa es la intención, no nada más a los tres niveles de gobierno, sino por toda la comunidad. En la acción yo le pondría creación de la coordinación. Por ejemplo, muchas de las por acciones eso. que se están haciendo ahorita, que está impactando a los automovilistas, como la de verificación vehicular y todo ese tipo de cosas, pues no se ha consensado con la gente, ni se ha demostrado específicamente la necesidad evidente de eso, ¿verdad? Cuando se plantea la situación de cambiar de cambiar gradualmente el que la gente demande transporte público y que asegure las inversiones que se van a hacer en el transporte público para lograr eso, pues automáticamente se va a ver con un proceso de encarecimiento del uso del automóvil. Okay. Pero dejamos por mientras, sí, el que trabaje eso, pues ya lo definirá más apropiadamente. Es Benjamín el que lo tiene. Acá proponían que si le poníamos creación de la coordinación en los puntos de Sí, la por lo moción. que dice el ingeniero, entonces no sería coordinación institucional inadecuada porque no la hay, no sería creación de esa coordinación. O ya con los tres puntos entiendo. No, la dirección de tránsito y transporte no sería esa instancia. Yo creo que ahí deberíamos de poner otro más, ¿no? Que creo que va a ser parte de la ley
en la ley tenemos que contemplar el organismo coordinador y todo eso. Creación del organismo coordinador. De coordinación interinstitucional. Organismo coordinador De coordinación interinstitucional. Pero bueno, Y ciudadana. es que lo que decía Emi, pues, o sea, estamos creando y creando organismos y más organismos, pues, o sea, se me hace, o sea, vamos a crear un organismo para coordinarnos, vamos a crear una dirección de tránsito, una dirección de movilidad, y no, o sea, se me hace, de por sí está demasiado pulverizado la cuestión del transporte, y seguimos creando organismos. Pero ya platicamos que Pero no sería, sería- no, o sea- no son nuevos realmente, o sea, serían entre ellos dos, ya platicamos que sería el IMIP o sería Simutra. O sea, no estamos creando otro organismo nuevo. Lo que se está creando es un O sea, se está consejo, reforma. es un consejo, o sea, no es un organismo permanente, no es una oficina, vaya, pero sí tiene que tener una base de operación. Entonces, a lo mejor va a ser en la dirección de tránsito y transporte, ¿verdad? A lo mejor va a ser en el IMIP, O a lo mejor en Copladero. o a lo mejor en Copladero, sí puede ser. Pero que quede claro cuáles son sus competencias y cuáles son, que nadie se lo brinque, vaya. Okay. Porque hay existencia de infraestructura, pues ahí es normatividad, ¿no? Lo que se trata es de definir cuál es la infraestructura mínima que debe existir. ¿Perdón? Que ahí estaría la, porque en el otro punto tenían administración de la infraestructura. Lo más que la DAO no entraría tanto en transporte. Pero, O sea, sí tiene que participar la DAO, es definitivo. Es involucrado. Sí, es involucrado, pero no tiene que ver más ahí con obras públicas, Carlos, porque es la obligatoriedad de la administración de la existencia de infraestructura específica. sí, es a lo que me refiero, de que si te vas otra vez allá a lo que habíamos... Ok, si es obligatoriedad, ahí puede ser una cuestión normativa. Es un normativo, pero ¿quién la debe de definir? Lo manejamos con Simutra Puede ser. o Simutra y MIP. Sí, a veces lleva la planeación de tener los elementos básicos, pero es lógico. Baja esos dos también ahí. Pues sin otra dirección. Y allá entraría DAO, estaría la Dirección de Obras y Servicios Públicos. La, La dirección de servicios. bueno, las dos, ¿no? Porque son dos. Sí, Son dos direcciones. Ya está en una cosa. Dirección de Obras Públicas Municipales, nomás ponle DOP. DOPM y DO. DOS, No, DSP. DSPM. ¿Algún otro? Estaría No sé si la Dirección de Seguridad Pública también. En cuanto a existencia Impacto ambiental y todo eso. Pero en infraestructura. ¿Qué dijiste? Seguridad Pública. Pero igual, Pues es que son los que operan. pues sí, pero Pero no entra en esa estructura. SCT. No había sido Sí, ¿Y cuál otro? yo creo que ya sería todo, ¿no? Sí, metemos así a SST o no.
Sí, yo creo que sí. Arriba. Tiene que entrar. ¿En arriba. existencia de infraestructura? Sí. Sí, yo Sí, creo está. que sí. Ahí está. Ah, ok, está. A ver esto. Ok, ahora existencia de gestión integral. Aquí sí entra lo que es coordinación, aquí ya es la operación, que sería el organismo, es el Simutra, ¿no? Sería el que estaríamos pensando que va a operar todo eso, ¿no? Una nueva dirección que se arma a partir de ese Simutra y todos los mismos de ahí arriba que habíamos visto antes. Operación adecuada. Y adecuado financiamiento. Ahí sí. ¿Qué traemos ahí en adecuado financiamiento? Dependencia financiera del órgano ejecutor. Ah, ok. Simutra otra vez. Pues otra vez Simutra. Y otra vez todos los demás. No, pero ahí sí hay que meter a los que estaban arriba, como estaba Secretaría de la Industria. Sí. ¿A esto? No, No, más arriba. ya son todos. Ah, entonces más abajo. Ahí donde está Copladel. Está Copladel, exacto. Ese. Cabildo y todo eso. A todos esos abajo. Luego, existencia de cultura, orientación Sí, sí. del uso de transporte público. Ah, no, ya. No, hay Cabildo me contesta. Los regidores, pero ellos están ahí. A ver, nos vamos a ver qué dicen esas cosas. Tema de información sobre rutas. Todo eso cae en Simutra. Sí, todo sería Simutra, el responsable. Involucrados colocan en mí, ingeniería de tránsito. Serían todos esos, ¿no? Administración urbana también. Esto. Sí, yo creo que Ajá. serían todos esos. Más estaríamos incluyendo ya Copladel, ¿no? Y yo creo que todos serían iguales, ¿no? Todas las demás acciones serían las mismas cosas. De programas, cultura y curso de manejo, todo Todos los 4 acciones, esas serían responsabilidades y los mismos entes participarían. Normatividad. Ahí está, marco normativo completo. Ahí, por ejemplo, no sé si involucramos a las universidades. Hay dos, hay un programa permanente de educación vial y hay, que yo sí lo involucré, existencia de cultura de servicio público. Yo creo que las universidades, los tecnológicos, digo, no sé, Sector educativo. En todas las de arriba, Sí. todas las anteriores. Las del paquete Ahí anterior. además sistema educativo. Por ejemplo, se haga como en Estados Unidos, que dentro de las secundarias o de las preparatorias den sus cursos de manejo y se genere su licencia. Educación para adultos.
civil, marco normativo completo. En involucrados coloca Secretaría del Ayuntamiento. O el jurídico del Ayuntamiento está aparte. Sería Secretaría del Ayuntamiento el responsable de cuestión de legislación. Copladero igual. Cabildo. Cabildo. Y sería también SIDUE, Sí, SCT. seguridad pública. Seguridad Pública y la... Faltó ahí un renglón, Isis. Arriba, en la parte falta lo que es en la otra hoja, traes un inciso C, es existencia de cultura de servicio público. Aquí está. Ahí está. Sí, es que me dijeron que Que fue- las 4 eran igual. Ah, ok. Lo que pasa es que ahí en la cultura de servicio público también yo había involucrado en cierto modo a la medicina preventiva en transporte, que de alguna manera también tiene que existir pues, cierta capacitación. Para revisiones también. Pero como estamos hablando más de cultura, Existe la medicina preventiva. sí, pero a nivel federal, pero a nivel municipal. a nivel municipal no. Entonces, sí debemos comentar también esa parte, yo creo. El Estado se supone que a los conductores sí lo revisa. O sea, el Estado al otorgarte la licencia, te Hace hace un un examen examen médico. Lo que se puede especificar es que está en el reglamento, pero no se hace al 100% de estos controles antidoping y todas esas cosas que se debe hacer a los... Esa es medicina preventiva, pues finalmente yo creo que se tiene que estar haciendo algún tipo de verificación cada cierto tiempo sobre los choferes, pero también se le debe dar cierta preparación al chofer respecto a lo que él cree que a lo mejor no es droga, ¿no? O sea, piensa que está tomando algo y piensa que no es droga y sí es droga, pues. Entonces también cierta capacitación en ese sentido, por eso yo involucré a la medicina preventiva, pues no sé cómo lo metamos ahí. Pues es algo que Sería más tenemos que bien- normar. ¿No sería más bien entonces el curso de manejo de conocimiento al reglamento? Que Pues también. en cultura. También, y lo que es capacitación de personal de transporte público. A ver, pero volvámonos a la estructura de acciones para ver dónde lo podemos involucrar eso. Ahí es donde lo estás poniendo, en cultura. Dice existencia de cultura del servicio público, capacitación del personal de transporte público. Capacitación. No nada más de capacitación, entonces también es verificación de estado de salud o algo así, ¿no? Sí, entonces. Pero te digo, lo metí ahí porque a lo mejor sí. Condiciones físicas. O sea, medicina preventiva, ¿no? Sí, preventiva, porque finalmente les van a dar, dentro de la capacitación les van a dar cursos de manejo defensivo, de reglamentos, de leyes, pero también les pueden dar un curso sobre medicina preventiva, ¿no? Que de alguna manera les indiquen ahí qué es bueno y qué no es bueno, en cuanto a lo que toman a veces, ¿no? 2 puntos, capacitación y reglamentación. De medicina preventiva. Medicina preventiva, 2 puntos, capacitación a conductores Y reglamentación. y reglamentación. Normatividad, más que reglamentación, normas. ¿Cómo? Que no lo habían metido en ningún curso. No. Y eso debe estar también en el marco normativo. No lo estamos metiendo eso, a ver. No, por ahí le dejamos la tarea al arquitecto Carlos García, ¿no? Transporte privado, no, pero yo creo que sí hay, a ver más abajo, licencias. Tendríamos que haber un punto más que sería, no está licencias, y dentro de licencias debería estar todo eso. Aunque sí, son reglas de tránsito. ¿Y pongo reglas de tránsito? No, ya en licencias sería uno de los elementos. No creo que haya necesidad de
para licencias tienes que ser capaz de conducir a nivel de la licencia que te ampare y debes de tener las condiciones apropiadas y la edad apropiada para poder hacerlo. Por ejemplo, ahorita una gran cantidad de conductores de taxi tienen más de 65 años que ya no deberían de tener derecho. Y nada más con regularizar eso yo creo que se van como un 40% de las autorizaciones que hay. Los taxis de ruta son los que traen ese problema. Sí. En Rosarito prácticamente el 80% eran mayores de edad todos. Ninguno de ellos estaba trabajando en los taxis de ruta. Ok, inspección y vigilancia eficiente. Sí, mutua y seguridad pública. Junto con seguridad pública. Ponle guión, dirección de seguridad pública municipal. Pero Y así no SCT. son las siglas, sí. Dirección de Seguridad Pública Municipal. Porque así pusieron una ahí arriba y no era dirección de seguridad pública. Era Era de obras. dirección, ajá, Era de obras públicas. No, de servicios. de servicios públicos de Mexicali y tiene la Es que la misma de sigla. servicios públicos no trae la M y esta sí, esa no es. No más para que se más. No, Ahí está, completa. ahí está, Margarita. Más abajo, Más abajo, ahí está. aquí. Ok, así. Ajá, y la otra sí trae la M. Listo. Y SCT también tendría funciones de vigilancia. No, No, acá en la de responsables. Aunque ese tema es más normativo, ¿no? ¿Quién maneja la federal? PGP, A la PFP sería. es lo que aplica la vigilancia. Es que sí, es que antes estaba Sí, como ahí está la parte, sección camino, sí, pero ahorita ya. pero ahora ya no. Entonces sería Policía Federal. Policía Federal. PGP, En vez de la SCT, Sí. sí. Policía Federal Preventiva. Ok, ya son todos, ¿verdad? Falta los involucrados. Ah, ok. No, pues ahí no hay involucrados, ahí es vigilancia. Ahí vamos, Sí, ahí. no. Esos son los mismos. Sí, ahí no tiene nada que Ah, opinar nadie, lo que tienen que hacer es vigilar, cumplir con la reglamentación. ok. Ok, ahora vamos con prioridades. Nada más vamos a amarrar 3 niveles de prioridades: alta, media y baja. Si no nos ponemos de acuerdo, votamos. No las traíamos en otra parte. ¿Vale? Algo de prioridades no lo traíamos. Viene Pues- en la hoja de acción. En la hoja de acciones bien. En la hoja de acción, sí, pero pues, la idea es que aquí ya esas partes ya las llevamos consensadas para poder hacer la programación, ¿no? Que al final vamos a tener que hacer en conjunto la programación, vamos a tener los 5 años y vamos a tener que hacer la calendarización. Diseñé un sistema muy sencillo para los que, cuando es anual, pues no hay problema. A lo mejor tenemos dificultades para manejarlo, pero el sistema para ahorita entrar es, decimos, ¿cuánto es lo que calculamos del monto total de la operación de esto? Vamos a decir que sean 10 millones de pesos, que es lo que vamos a invertir en todo lo que vamos a hacer aquí. Entonces 10 millones lo dividimos entre los 5 años, nos tocarían a 2 millones de pesos por año. Y de alguna manera empezaríamos a programar cada uno en esa referencia para el efecto de hacer el programa final de cómo estaríamos calendarizando las Vengo con acciones. compañía. Décaro. Otro más a opinar. Creo que va a opinar. Fíjate que si fueras malabarista serías un éxito ahí en las esquinas, ¿eh? Sí. Estás más llamativo tú que todos los padres que están ahí haciendo. Está más Porque recuerdo buena, te recuerdas que mandé un mensaje con Manuel, ¿no? Si no se lo dices, no se lo dices.
¿Qué le mandaste decir? De que iba a llegar tarde. No, que Le tocaba cuidar los chamanes. take it off, o sea, al estilo guardería y escuela cerrada. Y como nos dieron la oportunidad de ser padres otra vez, aunque mucha gente dice, es tu nieto. Hay que atenderlo, ¿no? Es la ventaja. Por ahí anda, no se preocupen, trae su... Fíjate la ventaja de que puedes tener un hijo nieto. Y trae su, ¿qué? Su Tanari. Y es feliz con eso, ¿no? Su atal. Sí, yo le decía Tanari, ¿no? Te tenía como tarado todo el día ahí, ¿no? Ahí no. Operación. Precisamente estamos en lo que nos daste de tarea, pero creo que no se... Quiero nada más, sí, lo que pasa es que no vine, ¿no? Mandé unas ciertas notas, pero al volver a releer todo, pues tengo que brincarme al primero, luego al segundo, luego al tercero, porque, o sea, como que lo tenemos todo de nuevo, todo conectado y no sé cómo conectarme con una fase, con otra fase, ¿no? Aparte encontré otros puntos de vista, no sé si los tiene ahí, se los mandé. Sí, pero pues, si quieres ahorita continuamos con lo de prioridad. ¿no? Sí, Ah, sí, Estamos sí, hablando y sí, sí. ya- Sí, ahorita que terminemos esa Sí. actividad nos vamos a enfocar precisamente a ver los avances de la preparación, ¿no? Los podrás hacer un poquito más chiquitos para verlos en conjunto cada uno de los grupos de acciones. Porque creo que lo tenemos que hacer la priorización en función de cada grupo de acción, ¿no? Entonces ahí tendría- Ahí me late que vamos a caer como en otras ustedes de que todas son muy importantes. todas quedan en prioridad alta, ¿no? Por ejemplo, pues operación adecuada, pues, alta. Por eso es la parte importante, o sea, tenemos que la acción general, o sea, la suma de esas 4 acciones, 5 acciones, nos van a dar el componente de planeación integral, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues hay que priorizar ese grupo de elementos, ¿no? Yo en principio creo que lo primero que tenemos que hacer es tener la planeación, o sea, el plan sectorial de transporte. O sea, si no tenemos el plan sectorial de transporte, Esa es la alta prioridad. esa es la más alta prioridad, ¿no? Uno. Y luego el 2 es la arriba, ¿no? La operación ya. Y luego la operación adecuada, pues también es de alta prioridad porque trataríamos de hacer, como decía Villalobos, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, lo que vayamos pudiendo solucionar, vamos solucionándolo allá, ¿verdad? Y luego ya actualización y seguimiento, pues sería, súbelo un poquito porque no alcanzo, ahí me tapa la cabeza de Eli. Córtase. Acabo de ver la película. Entonces tenemos ahí existencia de infraestructura, Actualización y seguimiento y coordinación interinstitucional adecuada. Faltan actualización y seguimiento y coordinación, le metemos 2. Yo creo que sí, porque ya Dos y dos. se supone que ya es un avance, ¿no? Y luego ya la existencia de infraestructura, que va a ser lo más lento, que va a tener que haber la coordinación y todas las cosas, ¿no? 3 o 2. Sí. Que un poquito lo que estamos haciendo con prioridad es la secuencia, ¿no? O sea, que nos va a decir cuál van a tener que ser primero, ¿no? Pero eso es normativo también, Carlos. La existencia de infraestructura es normativa. Sí es normativa, pero finalmente tiene que haber ya una coordinación específica para que se pongan de acuerdo, ¿no? Tiene O- que estar todo planeado y listo para hacer. Necesitas la planeación a fuerza. Pero, Sí, pero- para que operes bien necesitas la infraestructura, ¿verdad? Yo pondría el segundo. Es que dentro de esa operación y esa normatividad debe quedar. Sí, pero ahí no está hablando de que exista, estamos hablando de planeación nada más. Lo que estamos hablando es decir, ¿cuál es la infraestructura los dos grandes indispensable? es planeación. Sí, ¿cuál es la infraestructura indispensable? Lo que el sector público se va a obligar a tener. De esas 3 de anual, multianual y permanente, escoge una A. Sí. Por ejemplo, operación adecuada, Permanente. pues va a ser permanente, ¿no? Eso ya lo podemos hacer ahorita.
Planeación del transporte, pues es, yo no creo que lo vayamos a poder hacer en un solo año. Sí. La adecuación sí puede ser anual. La actualización y seguimiento. Permanente. Anual. Permanente. Pero No, ese es es complicado. ¿Eh? Pero permanente es complicado porque vas a estar digo, Es que el seguimiento es permanente, la actualización a lo mejor no cambia. exacto, el seguimiento es permanente. Lo que pasa es que acuérdate que periódico. son ajustes pequeñitos y eso sí tiene que ser permanente. O sea, cada año si ya vemos la necesidad de resolver algo que es chiquito, pues se hace la adecuación, ¿no? Sin que se esté hablando de modificar el conjunto de elementos. Simplemente es un ajustito, ¿no? Y seguimiento pues también es permanente, ¿no? Sí. La coordinación también sería permanente, ¿no? Y la infraestructura es multianual. Yo creo que esa sería anual, ¿no? En un año deberíamos de poder Ese es acordar, anual ya que porque tuviéramos es información una específica, planeación. acordaríamos, ¿verdad? Ok, existencia de gestión integral, coordinación adecuada es permanente y adecuado financiamiento también permanente. Pero falta la prioridad. Falta la prioridad, por las dos son Primera, prioridad. uno y uno. Porque Más chiquito. Aspectos de cultura. Ahí vamos a necesitar toda la normatividad para poder hacer la formación de cultura, ¿no? Así que tendremos, yo creo que partir de dos, ¿no? No porque no es importante, sino porque vendría secuencialmente después de que tuviéramos planeación y normatividad, ¿no? 2. Todos serían dos. Tres. ¿Qué quieres poner? Bueno, yo pensaría que, y así lo puse en la hoja de acción, que por ejemplo, la cultura o la capacitación del personal del servicio público debe ser prioritaria y empezar desde ya. O sea, porque finalmente si queremos revertir la tendencia que tenemos de la proporción de los viajes que tenemos ahorita, pues ya tenemos que empezar ahorita a capacitar choferes, a traer viajes hacia el transporte público. Pues yo por eso sí lo puse acá, pues. Independientemente de que ahorita empecemos apenas, en el mediano plazo a lo mejor nos pongamos a aumentar a tener una proporción 50-50 y en el largo plazo la 80-20 pero revertida, ¿no? O sea, no sé, a mí se me hace que sí es importante el empezar ya con capacitación. Pero tendría que Pero ahí tener estamos también hablando. los programas de educación y eso. Sí, o sea, Pero mira, por ejemplo, orientación al uso del transporte público, no, pues sí, yo creo que a lo mejor sí. Si te vas a las acciones que estamos manejando allá, estamos hablando de orientación de rutas y todas esas cosas, que esas yo creo que sí es importante, ¿no? porque ya traemos también el debate encima, pues. Entonces yo sí soy de la idea de que esa parte de la capacitación, el buen trato al usuario, puede empezar a traer nuevos usuarios al sistema. Ok, pues ese sería uno entonces. Sí. Ese específicamente. Luego, lo de existencia de programación, De programas. de programas de educación, Eso sí puede llevar a lo mejor eso pudiera ser una prioridad 2. dos o tres. Una vez, dos o tres. Pero eso sería hacia afuera, hacia O sea, los sería- usuarios. Sí, que ahí se está planteando de que los usuarios estén capacitados para el uso del transporte y que para eso, pues ahorita platicamos la posibilidad de que las escuelas preparatorias lo hicieran como en Estados Unidos, ¿no? Que les dan un curso ahí dentro del currículum, ¿verdad? Y hacen el proceso para sacar su licencia. O sea, como parte de la capacitación. Yo diría, Carlos, que también están las campañas de concientización aquí urbana, porque aquí tenemos el grave problema que se roban los santos de disco.
son tan malos autos. Pero ha habido graves accidentes a los medios, pues últimamente. Entonces, sí, como lo que dices. No, esos los quitó tránsito. Los quitó tránsito. Sí, ya estaba quitando. Ahorita hay una reubicación de altos y de límites de velocidad que está haciendo la Fíjate, mesa que trae el ingeniero Villalobos. Fíjate, en el pavimento hay unas flechas que dije, flechas que dice siga, siga. Esos son los que quitó tránsito, ¿verdad? Así es. Sí, pero hay otros. Y algunos los quitó y los volvió a poner. O sea que haya prioridad a esto, ¿no? Son programas prioritarios, que si no lo tienes al inicio, no lo tienes a la mitad, ¿no? Es para dar conocimiento general a todo el mundo. Programa de educación de transporte prioritario. Existe ahorita. Lo que pasa es que, por ejemplo, si no hay gente que use el transporte público, pues aquí pasa. Si ahorita tienes de toda la población que hay, del millón y tantos de habitantes, nada más 35,000 son los que usan transporte público. Entonces, pues eso ya no. Yo creo que no va dirigido, yo estoy entendiendo que no va dirigido nada más al usuario actual del transporte público, sino al posible. O sea, para fomentar precisamente el uso del transporte. Eso es lo que yo entiendo con eso. Existe el programa de educación de transporte, o sea, deja el automóvil y súbete en el autobús. Pero ¿no crees que necesitamos tener primero la prevención y la Y un normatividad y el servicio para efecto de estar educando? No podrían ser actividades alternas. Lo que pasa es que no podemos hacer todo simultáneamente. O sea, vamos a ir cambiando gradualmente las cosas en el tiempo, pero no tenemos capacidad de hacer todo a la vez, ¿verdad? Ya voy a empezar el programa educativo y ¿con qué normatividad? Si todavía no decido la normatividad. Pues la propia normatividad está contemplando los sistemas de educación y de capacitación. Necesitas el reglamento para alinear el curso. Entonces, por eso, finalmente, un poquito las prioridades es qué va primero y qué va después. Que ayuda a orientar. Lo que sería permanente, pero hay que establecer desde cuando inicia, ¿no? Así es. O sea, definitivamente va a ser permanente. Permanente. La orientación en el uso del transporte también es permanente, ¿no? Pero no necesariamente vamos a empezar inmediatamente con un programa general. A lo mejor vamos a hacer programas modelos. Oye, pues, ¿qué te parece si promovemos en las preparatorias que capaciten esto? Pero no obligatorio. Entonces agarramos 2, 3 preparatorias y en esas preparatorias que empiecen a trabajar ese elemento como demostrativo, ¿no? Y ya que veamos específicamente, ya lo reglamentamos y lo generalizamos, ¿no? Yo le pondría ahí 2, 2 y 3. Rápido. De volada. 2, 2 y 3. Aprobado. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Ya dijo sin multa. Sin multa que sí. No se hagan bolas, no se hagan bolas. Existencia de cultura del servicio público. Todo es permanente. Todo es permanente. Como consecuencia, para que haya existencia de cultura, tienen que haberse dado los programas y abajo el curso permanente y tú ya tienes la cultura. Digo, si fuera así. Sí, como que la existencia de cultura en servicio es lo que queremos llegar, ¿verdad? Ajá, entonces sería 2, 3, 2. 2, 3, 2. Estos dos nos dan la existencia de cultura. Y los dos son importantes, pero nos da consecuencia lógica. O debería. Sí, tiene razón, la existencia de cultura es el fin que se persigue, ¿no? Sí. Cuando queramos llegar, sería el último. No porque sea menos prioritario, pero necesita los otros. Ok, Narman, yo creo que esas dos sí son prioritarias, ¿no? Pero la inspección y vigilancia ocupa el marco también. La inspección y vigilancia eficiente es permanente. Sí, es permanente. Permanente. Y la otra, el marco normativo, yo creo que va a ser multianual. Cuando menos nos echamos 2 años. Ok. Hagamos una revisada. Es que ¿dónde podría salir? ¿Dónde podría cambiar? ¿Por qué
¿por qué multianual o cada 2 años o cada año? ¿Dónde podría cambiar la normatividad? ¿Qué es lo que la Fundamentalmente es el tiempo que nos tardamos en hacerlo. O sea, si una actividad la hacemos, la iniciamos y la terminamos en 1 año, es anual. Pero si se nos brinca 2 años, ya sería multianual, ¿no? Sí, pero ¿qué lo originaría que fuera? Los procedimientos. Pues la extensión o el tamaño del proyecto, de la acción que vayamos a hacer ahí. Por ejemplo, el reglamento de transporte, como lo estamos utilizando ahí, no se va a hacer en 1 año. Probablemente tengamos que manejar una primera aproximación que sería el equivalente a prefactibilidad, ¿no? Que es todo, o sea, determinar la estructura del reglamento, todo lo que deberían manejar, y la existencia de información que alimente esas cosas de otras, o sea, preparar para en otro año hacer ya el reglamento, o a lo mejor van a hacer una ley de transporte y reglamentos específicos de otros. O sea, la estructura de la ley va a ser muy importante que lo manejemos, porque es tan grande como la ley de desarrollo urbano. Y definir quién lo va a hacer. La otra cosa, ¿va a depender de la ley de desarrollo urbano o es una ley independiente? O sea, el contexto legal de legislación es bien importante definirlo. ¿Y es que tiene que defender la ley de desarrollo urbano? Tiene que defender forzosamente. Pues así se suena en principio, sí, pero un pequeño paréntesis, por lo que digo, ¿qué está pasando con la promoción que le quieren dar a la vivienda vertical? Que vas a tener más aglomeraciones en los centros, vas a tener más automóviles por metro cuadrado. No, lo que pasa es que la gente piensa que en el mismo terrenito que están, lo único que va a hacer es 3 o 4 casas para arriba, y eso no es así. No, si tienes, o sea, cambian las reglas totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero al momento de que en una zona que era para unifamiliar, lo hagas multifamiliar, en vez de 1 o 2 automóviles, pues ya vas a multiplicarlo por 4. Sí. Y eso implica va a tener 8 automóviles más. Entonces, ¿qué va a pasar con que las calles no pueden? Con las calles no van a ser suficientes para transportar todo ese tipo de... Sí, pero por ejemplo ahorita no tenemos normatividad específica de diseño de calles en función de la densidad habitacional o de la densidad comercial, ¿no? Yo lo menciono porque eso digo, se vive a diario en Mexicali, es toda la zona que sur de Villas del Rey, todo para aquel lado. Cualquier día de la mañana intenten salir o cruzar lateral, ¿no? Es que si lo ves desde el punto de vista de cómo tenemos las calles actualmente, nunca va a ser suficiente. O sea, necesitamos, por ejemplo, tomar acciones cuando se dé esa situación. A lo mejor, si tú ahorita piensas que un bulevar Lázaro Cárdenas es en ambas direcciones, a lo mejor ya tienes que pensar en que va a ser de un solo sentido. ¿Sí? Con 6 carriles o 8 carriles en un sentido. Como te digo, ¿dónde la metemos? En la ley de desarrollo urbano. Yo lo veo como una de las posibilidades. La otra cosa es que a lo mejor cambia toda la estructura de estas cuestiones y entran. Pues cierra como un paréntesis nada más a ver dónde podríamos ubicarlo. Mira, yo estoy muy preocupado con algunas áreas del Código Civil que están manejando los aspectos muy generales del desarrollo urbano, pero que no están vinculadas a la ley de desarrollo urbano. Empezando con la propiedad, las posesiones, la prescripción negativa y positiva, los derechos, servidumbres de paso. O sea, hay una serie de cuestiones que tiene el Código Civil y que supuestamente la estamos regulando en desarrollo urbano, pero que son totalmente independientes. Entonces, a lo mejor metemos una cuestión de desarrollo urbano en el Código Civil y de ahí sacamos los diferentes aspectos. Pero son cosas que tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque es más generalizada la aplicación del Código Civil que de la Ley de Desarrollo Urbano. Entonces, si de ahí del Código Civil ya está diciendo, y la reglamentación específica de esta materia la va a hacer desarrollo urbano, y la de esta materia la va a hacer transporte, y la de esta materia la va a hacer catastro y registro público de la propiedad. Entonces empezamos a ligar todas las cosas. Ahorita es muy complicado porque nada tiene relación entre sí en el sistema legal. O sea, los abogados realmente están fregados en México, porque pues, se les hace muy fácil sacar una nueva ley. Ahorita están inventando nuevas leyes, ¿verdad? Para todos los días, y maldita ley no está relacionada con nada. Sí, bueno, eso es lo que nos vamos a enfrentar más adelante. Sí, pero la revisión anual o multianual va
va a depender de los resultados de la extensión de lo que estemos nosotros observando, ¿no? Sí. Posiblemente se vuelva continua también. Bueno, lo continuo va a ser la actualización Sí, que veíamos sí, ahí, sí. ¿verdad? La actualización y seguimiento. Eso. Y la inspección y la vigilancia que tenemos ahí. Pero la ley no se va a modificar así o sea, de mucha modificación, pues quizás en 5, 7 años o 10 años, ¿no? La idea sería hacer una ley más o menos estructurada para los próximos Yo 15 estuve años. leyendo la ley de transporte del Estado y no está tan salida, necesita ciertas adecuaciones. Pero no maneja transporte público principalmente. Bueno, sí. Entonces, pues, le faltan, o sea, transporte público es una partecita. Y ahorita no es la más importante. Desgraciadamente debería ser la más importante, la mejor, pero ahorita no es la más importante. Ok, tenemos media hora. Ok, esto se les va a enviar a todos porque va a ser alimentación específica para cada una de las acciones que tenemos distribuidas, ¿no? Esta es la propuesta de... Vemos el modelo de lo que sacó. La de la hoja de acción es del Sí. ingeniero Abel Maciel Sí, y el escrito es del ingeniero Abel Montal. ok, ¿cuál quiere que veamos primero? Primero vemos el modelo de lo que sí se ajustó al formato y después vemos las dudas que tengamos todos, ¿no? Ok, ahorita estamos preparando ya las hojas específicas un poquito más presentables ya de terminación, de que les va a mandar ISIS, donde ya va a venir cada una de las acciones específicas, y va a traer una fotito ahí, un simbolito de una mejor presentación de las acciones que vamos a manejar. El desarrollo de la hoja anterior. Este es el desarrollo ya, la propuesta para la acción. ¿Cómo se llama la acción si te vas más para arriba? Asistencia de cultura del servicio público. Por ejemplo, ahí ya le quitaríamos lo de título emblemático y ya sería existencia de cultura del servicio público. Así es como deberíamos estar poniendo. Ya no tendríamos que ponerle descripción, cosas de esas, ¿no? Tampoco, pero sí le borraron el título de ahí, ¿no? El título es descripción, el título general, pero no, el título general del primer nivel, ¿cuál es? ¿El título general? Sí, ya del problema. No, te traes el... Existencia de cultura. No. El título general es el transporte eficiente de buena calidad, barato, y cuánto nivel de cultura. Pero eso no. No, me estoy refiriendo a la estructura, al template. Ok, entonces es existencia de cultura. ¿Tienes ahí el template? Vacío, sí. Sí, vacío. Ok. El título general, lo que vamos a tener va a ser descripción. ¿Ok? Si nos vamos ahora sí al Es que ahí está. ahí le darías eso, pero le cambiarías tendría que tener el mismo sistema de acá. Y no pondríamos problema a eso, sino que la propia redacción iría manejando ese tipo de cosas. O sea, los puntos que les pusimos de problema, involucrados, etcétera, es para que ustedes sigan esa misma orden y esa secuencia. Es como una guía, pero no tenemos que señalarlo ahí. Simplemente lo borramos, ¿no? Puede ser punto y seguido dependiendo de lo que estén manejando, o puede ser punto y aparte, ¿no? ¿No nos podrías mandar este ejemplo así sin quitarle? Sí, lo que vamos a hacer es, basándonos en este ejemplo, lo vamos a ya corregir, ya como quedaría finalmente, y se los enviamos a todos ustedes para que tengan más o menos una noción.
pero siempre tienen que estar observándolos los dos juntos, ¿no? O sea, el template, y para que sepan qué elementos van a borrar y qué elementos van a conservar. La numeración siempre se va a conservar, porque en todas las hojas debe aparecer los 9 puntos que componen la descripción global de todo, ¿verdad? Entonces empezamos a leer ahí. Otra de las cuestiones no está, ¿cómo se llama? Justificado, hay que justificar todo. Si no está en el template justificado, hay que hacer la justificación. Se debería de ver así. ¿Ok? Entonces, pues te doy la palabra. Bueno, de hecho, al principio sí me sacó de onda el formato porque no sabía que iba a dar 2 columnas. Pues. Yo pensaba que iba a ser totalmente como está la otra hoja guía que nos mandaron. Si te fijas en la hoja guía, sí, pues es una sola columna, pues no son 2 columnas como está aquí. Entonces me sacó de onda y yo bueno, pero ya lo entendí después, ¿no? Bien, básicamente... Una pregunta, ¿tienen que sintetizarse una sola hoja o no importa el número de hojas? No importa el número de hojas, pero creemos que no debe ser de más de 2 hojas. Es como, la mayoría va a quedar en una sola hoja. Yo lo entendí como que es algo muy ejecutivo, ¿no? Para que alguien que lo tome lo pueda entender y lo pueda interpretar de manera muy rápida, ¿no? Sí. O sea, no exagerar en las explicaciones. Ahí podemos poner, por ejemplo, referencia. Existen los anexos fulano y fulano que en detalle describen la acción. Cuando exista algo específico, por ejemplo, para la modernización catastral, pues hay toda una propuesta específica que es un documento anexo. Aquí se describen cortito y luego se da la referencia y existe el documento fundamental para hacer esto y esto. Hay algunas cosas que a lo mejor te da falta afinar, ¿no? o acoplar ahí. El título, bueno, es Existencia de cultura de servicio público. El problema lo definí como que actualmente se presenta una falta de capacitación en la gran mayoría de los choferes que prestan el servicio de transporte público, generándose accidentes de tránsito que ponen en riesgo tanto a los usuarios de transporte público como al resto de los usuarios de la vía pública. Ese es mi problema, ¿no? Por un lado, la autoridad no exige de manera constante, no sé, a lo mejor igual sí lo exige, ¿no? De manera constante la capacitación continua de los choferes, y por otro lado, la empresa concesionaria no toma en cuenta la importancia de esta acción. El sistema municipal de transporte y los concesionarios son los involucrados, ¿no? Debiéndose coordinar con dependencias educativas del sector público o privado. Ahí tenemos que poner los involucrados. Okay. Bueno, los principales actores que tienen referencia a esta acción son el sistema municipal de transporte y los concesionarios. Es que como ya estaba el título de involucrado, sí, ya le puse nada. El universo de atención, en general todos los choferes que operan unidades de transporte público deben recibir la capacitación en beneficio de los usuarios de transporte. Prioridad, se debe considerar una prioridad alta tomando en cuenta que cada vez son más frecuentes el número de accidentes en el que se ven involucrados vehículos del servicio público. Metas y objetivos de largo plazo. Por un lado, actualmente tenemos una proporción de viajes de transportación privada muy alta con respecto al número de viajes en transporte público, y por otro lado, si queremos impulsar el uso de nuevas alternativas de transporte público como los BRT, debemos empezar a hacer atractivo el uso para que en el largo plazo se tenga una mayor demanda de viajes de este modo de transporte y podamos revertir dicha proporción de viajes para que sea 80% en transporte público y 20% en vehículo particular, que es la meta que nos estamos fijando en el largo plazo, ¿no? Tomás, aquí otra vez. Aquí las metas y objetivos específicamente de la acción, que es capacitación. O sea, ¿cómo apoyan esta visión que tenemos de largo plazo? La capacitación, la acción específica. Es porque ahí te estás manejando muy general. Estás hablando de transporte, pero no estás hablando de la capacitación, que es el objetivo de esta acción. Entonces le damos el énfasis a la El énfasis es esto y cómo impacta en la visión de largo plazo que tenemos, ¿verdad? Okay. Pero bueno, vamos a darle enfoque, ¿no? Sería perseguir, sería, yo creo, perseguir la capacitación del 100% de los operadores de transporte público. Sería la meta, yo creo, el objetivo final. Sí, todos pero ¿en qué te impacta en la visión de futuro? Sí, que yo sí estoy pensando en que de alguna manera tenemos que revertir también esa proporción de viajes. Sí. O sea, pero sí darle un poco más de énfasis, porque aquí ya me estoy yendo, sí, lo que comenta Carlos, no toqué en ningún punto el tema de capacitación, y a lo mejor sí hay que mencionarlo en la meta, ¿no?
pero lo que queremos lograr es revertir esa proporción de viajes, finalmente. O sea, ¿cómo te va a impactar en la capacitación? Oye, pues necesitas preparar más choferes, o sea, se supone que si vamos a revertir eso, vamos a necesitar más choferes y tiene que ser mucho más eficiente en nuestro proceso de capacitación de la gente que va a ser conductores. Y la otra cosa es que yo creo que la capacitación no es nada más a los choferes, tenemos que capacitar a los administradores o a los planeadores de los concesionarios, o sea, a los concesionarios hay que capacitarlos. Bueno, pero los usuarios son de cultura. En el mediano plazo se espera que se tenga una proporción de viajes del 50% de transporte público y 50% del transporte privado. Si logramos hacer atractivo el viajar en unidades de transporte público con choferes capacitados para prestar el servicio adecuadamente, ¿no? En el corto plazo, en este periodo se espera que en términos generales el 100% de los choferes de transporte público hayan recibido la adecuada capacitación para la prestación de servicio público y se inicie una tendencia para revertir la proporción de viajes de transporte privado hacia el transporte público, ¿no? Ahí otra vez yo creo que todavía no es, o sea, ¿qué logramos capacitando a los choferes? Mejor calidad de servicio. Mejor calidad de servicio. Mejor operación del sistema. Calidad a eso te debes de, yo creo que a eso te debes de enfocar. No tanto a la... Es que podemos tener un servicio de mucha calidad, pero ¿y si no somos atractivos? Si tienes un servicio de mucha calidad, va a ser más atractivo. Sí, claro. Esa es la partecita que apoya la capacitación. O sea, si tienes choferes que no tengan el radio a todo volumen con las polcas y las cosas, con ruido tobario, que sean corteses, que hagan las paradas adecuadas, que conduzcan apropiadamente, te va a dar mayor seguridad al pasaje y te va a dar mayor calidad de servicio y mayor eficiencia. Entonces, pues esos son los aspectos que debes detectar allí, ¿verdad? De hecho, sí los mencionas. Los mencionas desde que empiezan, porque actualmente se presenta una falta de capacitación. Sí, allá arriba lo tienen muy bien. Lo tienen muy bien definido. Es nomás, como así te comenta, poner las acciones. ¿No? Ok, número 3, la estrategia. Es importante que la coordinación con los subcomités de cultura, educación, así como con los que manejan la medicina de transporte. No sé si hay algún comité que no lo encontraron. A fin de que además de la capacitación en la prestación del servicio, se realicen a los choferes los exámenes físicos y psicológicos que les permitan operar sus unidades. No sé si está bien esta ley. A mí me parece muy bien. 4, indicador de desempeño. El tema de capacitación. Ahí otra vez, ahí en ese caso sí aparece estrategia como punto y luego abajo le pondrías punto y aparte ahí. Okay. Y ese sería con el otro tipo de... Indicador de desempeño. El tema de la capacitación del personal. Indicador de desempeño sería igual, ¿no? El transporte público deberá ser un proceso continuo, o sea, tomando en cuenta la alta rotación que se da en el medio de la prestación de servicio de transporte público. Pero indicadores de desempeño no son temas así como operadores capacitados, no son puntos. ¿Cómo vas a medir? Ahí es cómo vas a medir que ya está. Pues sí, sería cantidad de operadores capacitados. O sea, número de operadores capacitados en relación al total de operadores. O sea, ese sería el indicador. Bueno, lo puedo meter. Y tú vas a decir, oye, yo estoy buscando que el 100% sí, está. El 100%. Es que ahí hay números que, o sea, no sé, por ejemplo, qué tanta rotación, qué tantos choferes son. O sea, sí, habría que... de alguna manera la información... O definir... La cantidad de accidentes, por ejemplo, que tengan. O la puntualidad en la realización de el simple trato, la simple queja que pudieran estar sufriendo. La cantidad de infracción. Las quejas de los usuarios, por ejemplo, del chofer, o sea, ese tipo de cosas son las que... Entonces serían más eso es lo que tendrías que estar poniendo, o sea, específicamente qué vas a manejar. Primero, pues que tengan la capacitación, o sea, choferes capacitados el 100%. Segundo, la cuestión de seguridad, lo que tenga que ver con seguridad, ¿no? Reducción de quejas y accidentes. Sí, es lo que viene, bueno, viene más abajo, pero a ver. Ok. Es la descripción de los elementos que vamos a utilizar para indicar el grado de cumplimiento en la ejecución de la acción. O sea, pues sí, hay que adecuar también esa parte, ¿no? Allá tú no hiciste
al inicio, ¿dónde está lo del, ¿cómo se llama? La identificación del universo de atención. Ahí está, todos los choferes que operan en Sí, no, pero no son todos los choferes, ¿cuántos son? No, pues es lo que te digo, o sea, yo no traigo ese número como para decir a los 500 choferes que están en... Sí, es que para poder que planees después, vas a tener que decir, oye, pues, ¿en cuánto tiempo los voy a capacitar? ¿Sí? ¿Cuántos choferes hay? Sí tienen el número, ¿no? Podríamos sacar el promedio. Sí, pero finalmente yo, bueno... Pues yo creo que esa información es muy relevante ahorita. No, sí es relevante el decir, porque, oye, mi universo es de 500 choferes. Y cuando esté ahorita entrando a la cuestión de calificación, lo que sucede es que, mira, desde el punto de vista que traemos nosotros a veces, ¿no? Si se va a capacitar a los choferes, pues eso es lo que voy a traer, así como cambió el transporte público a nivel nacional, ¿no? Ahora lo ves con corbata, te dan tu todita, tu refresco, no sé, tus galletas, te atienden, bienvenidos, etcétera, etcétera. No creo que lleguemos a ese punto en el transporte urbano. Pero traemos uniformados, yo creo que traemos uniformados. Ahí los indicadores de desempeño, tenemos que ver cómo se va el cómo, el cuánto, pues cada quien tiene que, digo, dentro de los permisos, licencias, concesiones, lo que tú quieras llamar es, a ver, ya recibieron un curso, no, lo importante es decir, ¿para qué queremos capacitar a las gentes? Queremos capacitarlos para que sepan operar la unidad, para que le den mayor seguridad a la población, o sea, los que transportan. ¿Eso qué implica? Disminución de accidentes, disminución de infracciones, atención, mejor calidad del servicio al público. Entonces, ya son tres elementos que... A lo que me refiero es que en este momento no creo que sea necesaria la cantidad de choferes que hay actualmente, sino de empezarlos a regir. ¿Cuántos cursos vas a dar? Sí, ¿Cuántos cursos voy a dar? Yo creo que... Es que depende de la cantidad que tengas de choferes. Pues sí, cada curso te va a costar 20,000 pesos. Puedes manejarlo por empresas. Son 4 cursos al año. Puedes manejarlo no por operadores, sino por empresas. Cursos a las yo lo empresas considero... de transporte urbano y a las tantas de taxi, y ya tienes un universo ahí. Sí, yo lo considero que no es, o sea, si se mueve un poco así, que no es tan prioritario, que debe ser continuo nada más, ¿no? Prioritario, continuo, pero no me los mandes a los 1000 o 500. No, precisamente, no puedes atacarlos todos. Mira, en innovación se llegó a determinar como una acción específica a todos los niños que están en el sistema de educación básico, otorgarles una computadora. Ah, caray. Pues de repente todos empezaron a decir, oye, ¿qué es eso, no? Cuando se empezó a dimensionar se vieron que eran 300,000 niños, o sea, 300,000 individuos a los que les tenías que dotar, que son 300,000 computadoras, no las puedes hacer todas en un año. Entonces lo que se decidió es hacer una secuencia de 3 años, porque las computadoras deben de durar cuando menos 3 años. Y al 4º año empezarías a renovarles otra vez a los primeros. Y entonces siempre ya se hizo un ciclo operativo de proyecto. Y eso te da también una base de presupuestación. O sea, tú tienes que prever para 100,000 computadoras anuales, no para 300,000. Y aquí es más o menos lo mismo. O sea, si tienes 500 choferes, no los vas a poder capacitar a todos en un año. A lo mejor los vas a hacer en 3 años. Entonces vas a decir, oye, voy a hacer 200 choferes por año. Esa es mi meta de trabajo. Y eso te sirve para calendarizar y para saber cuánto va a costar. Pero sí, ya Mauricio dijo, o sea, la cuestión de saber el número de choferes es mediante los transportistas. Eso se puede conseguir. Eso es un dato que ahí está, pero sí se tiene que tener ese dato. Sí, claro. Y se tiene que empezar con algo, como tú estás diciendo, porque tampoco puedes comerte todo el pastel de una Ahora, sola que mordida. a lo mejor ahorita estamos planeando 500. A lo mejor después van a ser 200 operadores nada más. Por default, ahorita hay 450 unidades circulando. Cada unidad tiene 2 choferes. Pues ya van 800, ya van 900 choferes de solo buses. Con esos datos ahorita yo creo que es suficiente, ya podemos dimensionar. Estamos planeando para 900 choferes. Y los taxis son otros 900. Contando uno solo.
ya van casi 2.000 choferes podrían ser. Pero ese dato sí lo puedes sacar, tú lo estabas comentando ahorita. Sí, te lo estoy diciendo, o sea, es por la una experiencia, aproximación. o sea, el nivel que tenemos ahorita es el nivel fresco, así una estimación. Ya después se hará un estudio mucho más preciso, que es parte de la acción, ¿verdad? Y entonces sí ya se cuantificará con mayor detalle. Pero ahorita 2.000 choferes, 2.000 operadores puedes manejar. o sea, 900 de transporte público y 1.200 de... Eso ya le va a tocar a Carlos afinar la... Así es. Se lo vamos a sacar de tarea, eso ya. ¿Más? Sí, lo que pasa es que, te digo, hay mucha información que realmente no tenía a la mano. Sí, claro. Y de alguna manera... Eso es lo que complementamos en reuniones como esta. Sí. Ok, el calendario de ejecución pues tiene que ser, bueno, yo estoy proponiendo que al menos un curso de capacitación a cada chofer cada 3 meses. Es lo que tenemos ahorita. ¿Sí? Ok. ¿Cada 3 meses? Trimestral. ¿Tanto? No, digo... O hacer alguna secuencia de cursos cada 3 meses. Nosotros llamamos, hay un curso, pero se divide en 3 módulos, que es reglamento, atención y el de primeros auxilios. Pero no se da por empresa. O sea, se va a una empresa y tienen tantos operadores un día y allá se va a la empresa. Entonces nosotros calendarizamos por visitas, no por cantidad de operadores. Entonces en este trimestre vamos a hacer 4 visitas a 4 empresas. Así lo calendarizamos. Ahora, dentro de las propuestas que tenía, que tú mismo hiciste, es ligar la capacitación al otorgamiento de la licencia. O sea, y entonces la licencia tiene primero un examen que tiene que cumplir. Ahorita no hemos hecho el examen, o no sé si se haya hecho el examen de los operadores. Se hace aleatorio. Pero finalmente, aquí tendría que ser a todos, ¿verdad? Entonces tendría que sea, formalizar el un Estado examen. otorga la licencia y él hace sus exámenes. Nosotros en el común de vigilancia hacemos un aleatorio de 2. Por ejemplo, eso de que el Estado es el que da la licencia, pues eso hay que traerlo para acá. No tiene por qué ser el Estado. El Estado da la licencia y la placa. Pero finalmente si la licencia dura 6 años, por ejemplo, o sea, quiere decir que en 6 años ya no va a volver a hacer un examen. O sea, sí hay que hacer... Entonces metes capacitación continua, pero ya es menor. O sea, tú le pones, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, que te dicen que tienes que completar 20 horas de capacitación continua al año. Tú sabes cómo lo haces. Sí, la forma de controlar eso sería por el tarjetón, que es el elemento que queremos meter ahí, que ese tarjetón requiere del curso para entregarse. Podría ser la forma de ligarlo también. Muy bien, se propone que al menos un curso de capacitación a cada chofer cada 3 meses, en que se deberán aplicar los exámenes médicos que sean necesarios para el buen desempeño de la función. Beneficios. Por un lado, se buscará que la incidencia de accidentes en tránsito donde se involucren unidades de transporte público se reduzca a la mínima expresión. Realmente tampoco sé cuántos son los que están pasando ahorita día a día. Esa es seguridad pública. Buscamos también eliminar las quejas de los usuarios, que tampoco sé cuántas quejas, o sea, eso habrá que complementarlo por el trato de los choferes. Sí, de manera indirecta se busca atraer un mayor número de usuarios para que utilicen más frecuentemente el transporte de servicio público. Eso está perfecto. Esas mismas cuestiones las tienes que poner acá arriba en la cuestión de las, ¿cómo se llama? Los indicadores. Inconvenientes de la no acción. La falta de capacitación de personal de transporte público puede generar un mayor involucramiento de accidentes de tránsito al aumentar el tránsito vehicular en la realidad del municipio, además de incrementar una mayor desproporción de viajes en transporte privado, que es la tendencia que está ocurriendo ahorita, ¿no? Respecto al transporte público, lo que traería como consecuencia mayores congestionamientos viales y o mayores inversiones para solucionar dicho problema. Costos iniciales. Aquí inclusive en cuanto a costos, igual no, yo estoy manejando esa coordinación que, bueno, si se logra una buena coordinación con el sector educativo, tanto universidades y dependencias del gobierno, los costos iniciales pueden ser muy bajos, no sé cuánto, ¿no? Pero de igual modo, parte de los costos de la capacitación pueden ser sufragados por los concesionarios del transporte público. O por los propios choferes, los que quieren ser chofer, ¿verdad? O sea, oye, ¿quieres ser chofer? Te tienes que estudiar para ser chofer, ¿verdad? Nada más como paréntesis, me encontré en todo esto que para ser, creo, chofer de taxi en Londres pasan como un año. Sí. No está tan facilito. ¿Sí? Es que para ser chofer en Londres, el examen que le dicen son rutas de memoria.
la persona, el que es el sinodal, por decirlo así, que lo está evaluando, le dice, estás en este lugar y quieres llegar a este lugar, y él te tiene que saber, Tiene que tener un saber la GPS ruta integrado de en chofer, memoria. yo creo, ¿no? Hasta ese punto en el que no se pueda saber la ruta de memoria, no le dan la licencia de chofer. Ahorita con los Digo, teléfonos. por ahí me lo encontré, celulares no ya- sabía cuál era el sistema, ¿no? Por ahí me lo encontré que dije, pues oye, cuando soy chofer de taxi un año, y aquí, pues, compadre, fíjate que no puedo ir, agarra el carro y vámonos, ¿no? Algo así, ¿no? Aquí, choferes de camión. aquí, o sea, la diferencia entre una licencia de chofer y una licencia de automovilista es el antecedentes, no antecedentes penales. Es toda la diferencia, fuera de lo demás es la misma cosa. Sí, no, O sea, paréntesis, nada por ejemplo, más. un chofer de transporte de carga, de un transporte grande, oye, pues requiere una capacitación, ¿verdad? Sí, porque aquí también, sí estaba enterado, nada más que se me había olvidado, hay una escuela, no sé si es Secati, acá por el lado del parque industrial, acá en la Secati 84. Secati, donde capacitan a choferes. Existe la escuela. Para tractocamiones. Para tractocamiones, oye, Si es que todo tienen es para especialidad. tractocamiones, yo no, también digo, si existe una escuela, es del gobierno, ¿no? Sí. Si es del gobierno esa escuela, pues puede que establecerse algo ahí, no digo como complemento general. O sea, en algunos casos, por ejemplo en eso, pues requiere, oye, tráeme tu título de chofer, ¿verdad? De chofer de tractocamión, ¿verdad? Sí, pues digo, no sé, digo, se me está ocurriendo ahí que se pueden acelerar los sistemas educativos porque alguna vez me dijeron que estaba una escuela ahí, ¿no? Y corroboré ayer, antier, que sigue la escuela ahí, nada más. Sí. Lo importante de esto es que tengamos totalmente detalladas las cuestiones. Por ejemplo, los indicadores. No tenemos que decir el indicador específico, sino los aspectos que deben de representar el indicador de cumplimiento de este programa. Oye, disminución de accidentes, mejor trato al público, mejor calidad del servicio, disminución de infracciones, nomás así los vamos, que los tiene perfectamente ya descritos ahí en el otro punto, ¿verdad? Y eso es todo lo que estaríamos manejando. Y empezamos aquí con el ciclo de vida de costos. Ahí lo que va a aparecer son los 5 años. Primer año, ¿cuánto es la inversión y qué vamos a hacer? Segundo año, ¿cuál es la inversión y qué vamos a hacer? Entonces, eso sí es muy importante porque finalmente le tenemos que pasar las necesidades a los de financiamiento de lo que va a pasar. Y lo otro que nos falta es de dónde estamos pensando que va a salir el dinero. Lo que decimos ahorita, no, pues el cargo va a ser el chofer o el cargo va a ser las empresas. A lo mejor al principio el cargo va a ser las empresas y más adelante se transformaría que el que quiera ser chofer tiene que estudiar y que tiene que pagar sus costas. O que vamos a poner una escuela de choferes del sistema de Simutra, ¿verdad? Y pues ya decidirán cómo se va a mantener. Pero eso no lo vamos a decidir ahorita. Ahorita nomás vamos a plantear los próximos 5 años y los próximos 5 años yo creo que apenas acabamos de capacitar al 100% de los choferes al nivel que queramos. Okay. Pues esa es lo que desarrollamos. Muy bien. Sí faltan cosas, pero... Muy bien, señor ingeniero. Muy bien. La programación que comenta de cada 3 meses o algo así. En 3 meses los 2.000 choferes tendrían que capacitar 166 a la semana. Para que se haga el ciclo de 3 meses. O algo así. No, pero como dijo Carlos, o sea, no vas a capacitarlos a todos de un solo jalón, o sea. Pero eso sí lo tiene. Pero la primera vez sí, no está la fuera primera de- vez sí, y ya después a lo mejor serían actualizaciones. Pero si quieres ahorita esos 2.000 en 3 meses, serían 160 a la semana. No está Sí, fuera se lo de lugar. planteamos así. ¿Vale? Con una buena coordinación, se ha ofrecido Canaco, se ha ofrecido CC, se puede hacer. Nosotros lo que nos mata ahorita es que no tenemos ni espacio ni gente. Y luego Sí, por las eso- empresas están dispuestas a que los choferes vayan y de que hacen choferes. De hecho, ahorita la capacitación se hace yendo a las empresas porque no tenemos. Si hacemos una coordinación Por con eso, estas... para mí es muy bueno esa parte, ¿no?, de la coordinación con las universidades o con las dependencias de Ahorita gobierno, voy para que de allá. alguna manera Sí, yo voy para allá. ayuden o apoyen en la capacitación. O sea, y obviamente, pues lo que brinde la universidad no va a ser tampoco nada, a lo mejor habrá que ver ahí cómo lo
lo amarramos. Pero yo digo que sí se puede hacer, inclusive para cada chofer son 3 cursos al año, o 4 cursos al año, o sea, simplemente como que le digas leyes y reglamentos, manejo defensivo, lo que ustedes están manejando ahí, o sea, fácil esos 4 cursos, o sea, ahora no sé, igual y con 2 cursos al año pueden ser suficientes, no sé, habrá que ver. Pero yo creo que no podemos manejar eso lo va a determinar. Nosotros lo que tenemos que decir es que cómo vamos a hacer el proceso de transferencia de que los que ya son choferes ahorita, que ya tienen la licencia, lo refrendemos esa licencia con una capacitación. No puedes definir, oye, para entrenarlos necesito un diplomado de 120 horas. ¿Sí? O sea, por eso no entiendo cuál es lo de cada 3 meses. Lo que pasa es que, te digo, no sabía yo que tenían. ¿Cuántos cursos tienen ahorita? ¿Cuántos módulos? Tienen 3 módulos. 3 módulos. El primero es reglamento, el segundo es el trato a los usuarios, ¿sí? Y el otro es servicios médicos. Primeros auxilios. Creo que es un día por una visita por módulo. O sea, son 6 horas, una cosa así. Sí. O sea, el curso básico ahorita una hora por módulo, 1 hora y media. Pero se lo das cada año al mismo chofer. No. Nomás una vez al chofer, Una ¿verdad? vez al año. Y después sería mantenimiento con los cambios, con las cosas, ¿no? Ahorita se hace así porque la rotación de choferes es muy grande. No, bueno, pues es que a los nuevos no debería dejárseles entrar si no han recibido los cursos. Pero igual, Carlos, yo insisto en que inclusive a los que ya están ahí hay que refrendarles, Eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, a los 2000 choferes que tenemos ahorita, los vas a manejar. Yo creo que el mayor impacto son con los de transporte público masivo. O sea, que tú vas a decir, oye, primero voy a capacitar al público masivo porque son los que tienen mayor impacto en choferes, y después a los de taxis. O la proporción de masivo va a ser más importante que las de taxis, aunque empiece simultáneamente los dos. Y va a ser más complicado los de taxis, capacitarlos. Y el otro módulo que faltaría sería en operación de las unidades. Pues yo inclusive te diría que también hay que habilitar uno de manejo defensivo. O sea, pues es operación. Sí, tengo que ver cómo está bien estructurado eso, integrar los aspectos que están mencionando. Pero sí está alcanzable la meta de 100 a las semanas. Coordinándose con otros, sí. Ahora, pero eso es para hacerlo en un año. O sea, realmente ese es un programa que a lo mejor puede durar 5 años. O sea, no puede ser permanente. No digo, pero de todas formas está alcanzable. Ajá. Pero está mal el parámetro. Está manejable, ¿no? Dices tú, si lo haces en 3 años, yo siento que no bajas a la tercera parte. ¿no? ¿Cómo hacen la aprobación de o sea, las llevas a una empresa y metes a todos los choferes? Pero, ¿y si tiene 70 choferes, cómo le haces? No, se divide en días, pues no se atacan en solo ahí. Ok. Se divide dependiendo de la cantidad de choferes y el espacio que nos puede tener. Sí, podríamos hacer más o menos la meta para llegar ya a configurar que en 3 años se diera la primera vuelta. O sea, como para pensar, oye, en los próximos 3 años vamos a capacitar los 2000. El año pasado hicimos. Y luego ya va a ser mantenimiento. El año pasado hicimos casi la rotación. 400 y cada. Ok, no, pues lo que se pueda dar, y que se pueda lograr con esto, pues, no sé si alguien más trabajó. ¿Tú trabajaste en lo de traes ahí unas acciones? ¿No? Ok, no sé, para... No, más que ya a mí se me parece. Ok, yo creo que sí, no, 5 estrellitas para mí. No. Seguimos con lo que traes. Sí, lo que traigo yo son 18 hojas que no las he logrado compactar, no las puedo lograr compactar porque también soy... Una pregunta, disculpa, ¿esta sesión se va a realizar a las 11 también? Si gustan allí. La verdad es que yo sí le diría que no, porque yo me comprometo nada más a compactar todo esto y mandárselo a más tardar ahí si es el lunes. Ya son las 10:30. Porque no tuve chance de verdad, no es tiempo pretexto, pero no tuve chance de compactarlo. Son 18 puntos que sería muy largo leerlos ahorita todos.
son puntos personales nada más. Sí, ahorita yo creo que los que quieran aclarar cuestiones, pues nos quedamos ya específicamente con ellos, ¿no? Sí. Y los que no, pues ya terminamos. Yo creo que fue muy ilustrativo lo que presentó Gabriel. Sí, él puso mandándonos ese como ejemplo. Sí. Contigo que tenía un pendiente, porque me interesa, se va a hacer una reunión la próxima semana, creo que